Hola, muy buenas noches, buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en la página de Mundo Ciencia. Estamos aquí con un nuevo video de lo que es las relaciones entre función de transferencia y lo que son espacios de estados. Ya habíamos definido lo que era una función de transferencia, una relación entre la salida y la entrada de un sistema de control. Puede ser en lazo abierto, lazo cerrado, y espacio de estados es un espacio que contiene prácticamente ejes coordenados, en donde cada uno de estos ejes coordenados son las variables de estado, y cada punto de ese eje coordenado definía el estado de ese sistema de control. Entonces, netamente los sistemas de control tienden a relacionarse, la función de transferencia y el espacio de estados, o viceversa. Existen funciones de MATLAB que nos permiten obtener este tipo de relación, pero nosotros aquí vamos a definirla de una forma matemática. Primero, la función de transferencia ya habíamos visto en los primeros videos que la relación entre la salida y la entrada. La salida, que puede ser la variable controlada, y U es la variable manipulada, ¿sí o no? Las ecuaciones de espacio de estado también habíamos visto, ¿sí o no? En donde teníamos prácticamente el vector X, que es el matriz de estado, ¿sí o no? U, que sería la entrada, ¿sí? Y Y, que sería la salida. En donde A es la matriz de estado, B es la matriz de entrada, C es la matriz de salida y D es la matriz de transferencia directa, que ya le habíamos visto en la anterior clase. Listo. Entonces, para obtener esta relación vamos a aplicar una técnica matemática que es la transformada de Laplace en la primera ecuación. Obviamente es una derivada, ¿sí o no? Si aplico la transformada de Laplace, ¿qué nos queda? Recuerden que la transformada de Laplace de una derivada que es igual a S, ¿sí o no? S dependiendo del grado de la ecuación diferencial o de la derivada, ¿sí o no? En este caso, como es la primera derivada, sería S por X de S menos XO es igual a por X de S más B por U de S. En donde, y también aplicando la transformada de Laplace en la salida, sería Y de S es igual a C por X de S más D por U de S, que sería la salida. Tomando en cuenta de que el X en 0, o sea, los parámetros iniciales de las variables de estado que son, es igual a 0, ¿sí o no? Tomamos como un punto de partida. Entonces, prácticamente en la primera ecuación, ¿sí o no? Esta ecuación de aquí se despeja, ¿sí o no? Se despeja X de S y nos quedaría de esta forma, Obviamente, si yo saco factor común, ¿sí o no? Nos quedaría S por la matriz identidad menos la matriz A, es igual a B por U de S. Reemplazando, ¿sí o no? Sacando la matriz inversa a ambos lados, ¿sí o no? Aquí que se obtendría X de S y aquí multiplicado por S menos I menos A la menos 1, o sea, la matriz inversa por B y por U de S. Sería definida lo que es la matriz o prácticamente el vector estado definido en una función de transferencia, ¿sí o no? Se reemplaza en la segunda ecuación, ¿sí? Se pone esto en la segunda ecuación, ¿sí? Nos quedaría de esta forma. Igualmente, sacando factor común el U de S, nos quedaría C por S menos la matriz identidad menos A, la matriz inversa, por B más D, ¿sí o no? Y Y dividido para U, que sería la función de transferencia, ¿sí o no? Nos da como resultado esta expresión de aquí. Entonces, hay que recordar una cosa muy fundamental, de que la matriz inversa, ¿sí o no? ¿A qué será igual? La matriz adjunta dividida para el determinante, ¿sí o no? De esa función. Se puede realizar operaciones de eso, ¿sí o no? El determinante, que sería esta parte, como que sería el módulo, ¿sí o no? El determinante de esa misma matriz, o sea, la matriz inversa es igual a la matriz adjunta dividida para su determinante, ¿sí o no? Bueno, haciendo este cambio de aquí, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que abajo podría quedar este diferencial para ponerle de esta forma. Y esto matemáticamente se define como los valores propios de la matriz de estado, ¿sí o no? De la matriz de estado, los valores propios. Entonces, estos valores propios, ¿qué nos dan a conocer en este sistema? Los polos de esa expresión, los polos de esa función de transferencia. Entonces, sería como una notita recordar de que los valores propios de la matriz de estado, claro, los valores propios de la matriz de estado, ¿qué nos dan a conocer? Los polos de la función
de transferencia. Eso vamos a utilizar mucho cuando diseñemos sistemas de control. Obviamente vamos a diseñarle por lugar de las raíces. Entonces necesitaremos conocer los polos. ¿Sí? Por lo tanto, los valores propios de la matriz de estado definen los polos de la función de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la expresión fundamental para transformar de espacio de estados a función de transferencia. Obviamente esto es definido para cuando se tiene una sola salida, o sea, una sola entrada, ¿sí o no? Una sola entrada y se define una sola salida. Listo. Utilizando el ejemplo anterior que habíamos visto de lo que era de un sistema masa-resorte, se había obtenido este espacio de estados. ¿Estamos de acuerdo? Se había obtenido este espacio de estados. Podemos volver aplicando, obviamente, sabemos de que las matrices A, B y C y D, ¿cuáles son? A, que ya se había definido en el video anterior, ¿estamos de acuerdo? El B también, el C y el D. Aplicando esto, ¿sí o no? 1, 0, que es la matriz que C, S por la matriz identidad menos la matriz A, sacado la inversa por la matriz que B más D. ¿Sí? Sacamos la inversa de esta determinante, perdón, de esta matriz, ¿a qué es igual? Obviamente es el determinante de una matriz de 2 por 2. Y esto sí le puede, si se acuerdan lo que es álgebra lineal, se puede sacar esa determinante. ¿Sí? Aplicando aquí operaciones, multiplicando estas dos matrices, y esta de aquí y de acá, se obtiene que la función de transferencia en este caso será igual a ¿cuánto? G de S es igual a 1 sobre ms cuadrado más b por s más k. M donde es la masa, b la constante de amortiguamiento y k que es la constante de proporcionalidad del resorte. ¿Sí? Aplicando todo lo que es la definición de transformar de espacio de estados a función de transferencia. Sí, pero el problema radica si es que yo tengo m salidas y r entradas. O sea, el problema que hacemos aquí fue de que hicimos con una sola entrada y una sola salida. Pero ¿qué tal si el problema tiene m salidas y r entradas? O sea, diferentes. O sea, ingresan 10 entradas y tiene 9 salidas. Vamos a obtener una función, o sea, prácticamente una matriz de transferencia. Ya vamos a explicar aquí. Para sistemas de r entradas y m salidas se define la matriz de transferencia. Ya no va a ser una función de transferencia, sino va a ser un conjunto m por r de funciones de transferencia. O sea, una matriz que tenga cuyos elementos que van a ser funciones de transferencia. Esa sería la matriz de transferencia. ¿Cómo se puede entender esto? La matriz de transferencia GDS relaciona la matriz de salida con la matriz de entrada. ¿Sí o no? Salida es igual a ¿cuánto? La matriz de transferencia por la matriz de entrada. La matriz G está dada por la siguiente expresión, lo mismo caso, es igual a GDS es igual a C, que era la matriz de ¿qué? De salida por S por la matriz de identidad menos la matriz de estado, sacado la inversa, por la matriz B, que es la matriz de entrada, más D, que es la matriz de transferencia directa. Esto nos va a dar una matriz de M por R, que sería la matriz de transferencia. O sea, ya no va a ser una sola función de transferencia, sino va a ser un conjunto de M por R de funciones de transferencia. ¿Sí? Esto tiene que ser la matriz de transferencia para sistemas de M entradas y R entradas y M salidas. Esto ya es control moderno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es algo muy sencillo que se puede entender aplicando esto. MATLAB también se puede aplicar. Aplica esta misma regla para definir lo que son la matriz de transferencia. Listo. La representación de estos sistemas mediante ecuaciones diferenciales estándares. ¿Sí? Recuerden que un sistema de control puede definirse como una ecuación diferencial ordinaria lineal, o también puede ser no lineal aplicando métodos de linealización, o sea, transformando una ecuación diferencial no lineal a una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Se puede obtener eso. Entonces vamos a leer qué dice aquí.
Un sistema dinámico formado por una cantidad finita de parámetros concentrados, ¿sí? Parámetros pueden ser las variables de estado, se definen mediante una serie de ecuaciones diferenciales, las cuales el tiempo es la variable independiente. Sí, es la variable independiente. Sí, son definidas alrededor del tiempo. Con la notación matricial se puede expresar una ecuación diferencial de enésimo orden mediante una ecuación diferencial matricial de primer orden. Esto es algo que se sabe lo que es en un curso de ecuaciones diferenciales, para los que ya han tomado este curso de aquí. Bueno, en la universidad ya saben darles en los segundo o tercer nivel, les dan este curso de ecuaciones diferenciales, porque prácticamente los problemas de ingeniería, sean problemas de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica, de ingeniería eléctrica, de ingeniería geográfica, de ingeniería civil, se expresan mediante ecuaciones diferenciales. Siempre van a trabajar con eso. Obviamente, cuando son cursos más avanzados se utiliza lo que son métodos estocásticos o métodos estadísticos para analizar todos estos sistemas, pero todo se basa en ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial de segundo orden, tercer orden, se le puede completar o se le puede definir mediante una ecuación diferencial matricial de primer orden. ¿Sí? Si n elementos del vector son un conjunto de variables de estado, la ecuación diferencial matricial es una ecuación de estado. ¿Sí? Estado, ya habíamos definido que es cualquier variable mínima que nos da el comportamiento, nos da a entender el comportamiento de un sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a representar? Representación de un espacio de estados de sistemas de n orden, ¿sí? Ecuaciones de segundo, tercer, cuarto, quinto orden, mediante ecuaciones diferenciales lineales en las cuales la función de excitación no contiene términos derivados. O sea, una ecuación diferencial donde solo posee una sola salida, no tiene las demás salidas que son diferenciadas. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. ¿Estamos de acuerdo? Una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, y si tiene una salida u sería no homogénea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una ecuación diferencial no homogénea, porque posee el u, no está el 0 ahí. Entonces, aquí la entrada sería el u, ¿sí o no? Y la salida sería el y. Esta ecuación diferencial sí debe tener en claro. Y prácticamente los puntos, esto se le llamaría y en 0 hasta y sub n, se denominarían, obviamente, en ecuaciones diferenciales se denomina como puntos iniciales o puntos iniciales o valores iniciales. Si fueran, por ejemplo, 0 o 1 son valores frontera. Recuerden para qué sirve esto. Si nosotros conocemos los valores iniciales y la entrada definidas para t mayores que 0, nosotros podemos definir lo que es la salida, o sea, y, en cualquier instante del tiempo, y sus derivadas también. ¿Sí? Se puede definir el comportamientos futuros. Con estos datos se puede definir los comportamientos futuros de la función de salida y y sus derivadas. Entonces, cada variable de estado, no se olvide. Aquí tenemos orden n, ¿sí o no? Una ecuación diferencial de orden n. Entonces, con esto nos da a entender cuántas variables de estado vamos a tener. Recuerden que las variables de estado eran igual al número de integradores. Entonces, si en el anterior problema habíamos visto que tenía una ecuación diferencial de segundo orden, se tenía dos integradores. En este caso sería n orden, que sería n integradores, y aquí se definirían n variables de estado. Entonces, hasta llegar a n, x1, x2, xn. En donde x1 sería igual a y, ¿sí? Que es la variable de salida. X2 sería y', x3 sería y2', hasta llegar a xn, que sería y a la n menos 1. ¿Sí? Entonces se define. Recuerden que el orden de la ecuación diferencial, podemos sacar un pequeño postulado. Todo eso, el orden de la ecuación diferencial nos define conjuntamente el número de variables de estado y el número de integradores. Entonces, en el diagrama de bloques va a tener, por ejemplo, n integradores. ¿Sí? Esto también se lo puede escribir de esta siguiente forma. Obviamente se puede obtener la derivada, prácticamente la variable anterior sería la derivada de la segunda, o sea, la variable siguiente sería la derivada de la anterior. ¿Sí? x1' es igual a x2, x2 punto es igual a x3 punto, ¿sí o no?
Entonces se define hasta la última expresión para llegar a la primera ecuación diferencial que se obtendría a sub de nx menos 1. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si es que se puede entender, esta expresión se la obtiene de la primera ecuación. O sea, de la primera ecuación que se define. Esta. Como ya se define en cada una de las variables de estado, se despeja. Se despeja y se obtiene esto, esta expresión. Con esto de aquí nosotros ya podemos definir la matriz de estado y la matriz de entrada. De esta forma. Las ecuaciones de estados, ¿sí? X, que sería igual a x1, x2, x3, ¿sí o no? Hasta xn. A vendría a ser ¿cuánto? Utilizando esta misma expresión, las primeras ecuaciones, ¿cuáles? Son estas de aquí. ¿Sí? 0, aquí sería por ejemplo x1, x2, ¿sí o no? Y aquí sería positivo, sería a sub n. Nos damos cuenta que sería positivo por esta expresión de acá. A sub n. Y los demás que son negativos y nos queda el u que es positivo. Quedaría de esta forma el b. 0, 0, 0 y el 1 que es por el u. Por este. Porque aquí en estos términos, estas ecuaciones de acá ya no poseen el u. Entonces se pone todos ceros y el último tiene que ser el término u. 1. Sí, aquí sería positivo. Esto sí corregirán, por favor. Sería positivo. Sí, por el término a sub n. Positivo. Entonces ya se tiene la matriz A, se tiene la matriz B. Y la primera ecuación, recuerdan que era x1 es igual a y, se obtendría la matriz o la función de salida. Se obtiene la matriz C, que es la matriz de salida. Utilizando la expresión anterior para relacionar el espacio de estados con la función de transferencia, se obtiene esta expresión. ¿Sí? Utilizando este postulado, ¿sí o no? La matriz C que ya se conoce, C por I menos la matriz de estado sacado a la inversa por la matriz B que es la matriz de entrada más la matriz de transferencia directa que es la D, se obtiene esta expresión. ¿Sí? Esta expresión también se hubiera obtenido si es que se hubiera sacado la transformada de Laplace en la ecuación diferencial a ambos lados. Se las hubiera sacado. Si se hubiera sacado a ambos lados, se hubiera tenido esta expresión de aquí. Si estamos de acuerdo en esto, se hubiera obtenido eso. Entonces, esa es la función de transferencia en donde se obtiene de una ecuación la representación de ¿qué? La representación de espacios de estados del sistema de orden n representados mediante ecuaciones diferenciales lineales en la que la función de excitación, o sea la entrada, no contiene términos derivados. El tema tiende a complicarse cuando ya tiene términos derivados, o sea ya cuando ya se obtiene. La representación de espacios de estados de sistemas de n orden representados mediante ecuaciones diferenciales lineales. Ojo, recuerden que tienen que ser ecuaciones diferenciales lineales. ¿Qué quiere decir lineal? Que cumple los teoremas de superposición, ¿sí? Que cumple la suma y cumple la multiplicidad, ¿sí? Eso ya habíamos definido cuando una ecuación diferencial es lineal y cumple esos teoremas. Obviamente ahora la función de excitación, o sea la entrada, ya tiene también sus derivadas. Esta ecuación diferencial que es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes no homogénea, pero obviamente esta tendría que ser ¿qué? La función de ¿qué? De entrada. Aquí el principal problema se podría obtener rápidamente sacando lo que es la transformada de Laplace a ambos lados, ¿sí? Pero vamos a definir lo que es el espacio de estados de estas expresiones. El problema principal a definir de las variables de estado, como este caso radica en los términos que están derivados, o sea es un problema. Las variables de estado deben ser de tal modo que eliminen las derivadas de u con la ecuación de estado. Aquí se puede aplicar conocimientos, por ejemplo, como el método anulador para resolver ecuaciones diferenciales, o prácticamente utilizar lo que es la transformada de Laplace a ambos lados. Se puede utilizar esas técnicas. Obviamente se va a establecer de forma para obtener la ecuación de estado y una ecuación de salida es definir n variables en un conjunto n de variables de estado. Entonces, la primera
x1 igual que el caso anterior. Aquí era igual. x1 es igual a y. Pero aquí vamos a descontar un valor b sub 0 multiplicado por la entrada. También tenemos un valor x2 que sería y punto, x3 y2 puntos, así sucesivamente, menos los valores b sub 2 por prima, menos b sub 1 por u, ¿sí? Y se obtendría ¿cuánto? x1 menos b sub 1. Así sucesivamente utilizando esta transformación lineal. ¿Sí? Esto es una técnica que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Si se acuerdan de este método, perfecto. Entonces, esta expresión se lo uso para poder eliminar esos términos. Entonces, utilizando esta misma transformación, bueno, no es ni siquiera difícil de aprender. ¿Sí? Va simplemente descontando cada uno de estos términos hasta xn. ¿Sí? Donde se obtiene el último término, ¿cuál sería? El b sub n menos 1 por u. Así sucesivamente, x a la n menos 1 menos b a la n menos 1. Esta sería la principal ecuación que se debería recordar. Esta expresión que nos va a entender, que sería x a la n, o sea, la derivada anterior, menos el beta de n menos 1 por u. ¿Pero a qué serían igual estas expresiones beta? Prácticamente los valores iniciales, o sea, los valores de multiplicidad para cada uno de los valores derivativos de la entrada. O sea, beta sub 0 es igual a b sub 2, beta sub 1, b sub 1, beta sub 2 menos a sub 1, b sub 1 menos a sub 2, b sub 2. Esta transformación lineal sirve para simplificar las diferentes expresiones que se tiene en esa ecuación diferencial. Se va a obtener esta expresión al final. ¿Sí? Con estos valores de aquí, obviamente se puede definir x1' es igual a x2 más beta 1 por la entrada. x2 es igual a x3 por beta 2 por la entrada. Así sucesivamente. Esta expresión de aquí. xn, ¿a qué será igual? Despejando de la primera expresión, será igual a ¿cuánto? Menos a sub n x1 menos a sub 2 n por x2 menos a sub 1 por xn más beta por n2. No se olviden, recuerden que este es el primer término y se puede despejar de la primera ecuación. ¿Sí? Y se puede obtener el b sub n, ¿a qué será igual? A beta n menos a sub 1 por beta menos 1 menos, todos son negativos, hasta n menos 1 por b sub o. Sí, si estamos de acuerdo en esta expresión, obviamente se obtiene el despeje de la anterior ecuación, que es esta. Sí. Listo. Entonces con eso se puede definir las matrices de estado. La ecuación de variables de estado. 0, 1 igualmente. Aquí sí es negativo porque recuerden que aquí está multiplicado un negativo y los demás que son solo nos queda el beta positivo. x1, x2, x a la n menos 1, xn. Sería la matriz A, la matriz B, la matriz C y B sub 2. ¿De dónde viene esta ecuación? Es de la primera expresión, que es esta, del y, que se había definido. Esta. Ya que será igual a x1 más beta sub 2 por u. De ahí se había obtenido la primera ecuación, la matriz C y la matriz D. Con esto se puede aplicar de igual manera esta expresión, variables de estado, para transformar a función de transferencia. Como ya se tiene A, se tiene B, se tiene C y tiene la matriz D, se puede obtener la siguiente función de transferencia. Recuerden, esta misma expresión se la puede obtener sacando transformada de Laplace a ambos lados de esa ecuación diferencial. Es el mismo método, se puede obtener eso. Obviamente aquí nos quedó estos valores porque se asume de que las salidas en x igual 0, todos los valores iniciales tienden a ser igual a 0. Queda esta expresión. Obviamente sería el mismo grado del numerador y el mismo grado del denominador. Eso nos va a ayudar mucho a definir si es que un sistema es estable o es inestable, que ya se verá en muy prontos videos, porque ahí vamos a ver lo que es respuesta a estado transitorio, respuesta a estado estable. ¿Sí? Esto es algo fundamental que debemos conocer, porque con esto nos va a ayudar, por ejemplo, a diseñar un sistema de control. ¿Y qué controlador se puede aplicar en ese sistema? Entonces, el controlador primero se necesitan ciertos parámetros, tiempo,
se necesita prácticamente observar cómo es la función de transferencia para aplicar el mejor controlador posible para controlar ese sistema. Listo, entonces MATLAB también nos permite relacionar las funciones de transferencia con el espacio de estados. Entonces, siempre nos va a dar un espacio de estados y nos va a pedir calcular las funciones de transferencia. O nos va a dar lo que es las funciones de transferencia y nos va a determinar las variables de estado. Siempre y cuando nos acomodemos la forma mejor de trabajar. Recuerden que las funciones de transferencia es control antiguo, o sea, control clásico. O sea, una entrada, una salida. Pero las variables de estado nos sirven para control moderno, o sea, sistemas con n entradas, n salidas, ¿sí o no? Y podemos trabajar conjuntamente de una forma mejor. O sea, obviamente se define el tiempo y las matrices A, B y C y D. Listo, la instrucción de MATLAB para transformar, ¿sí o no? Transfusion TF 2 a System Space, o sea, espacio de estados. O sea, space. Entonces, numerador y denominador. Entonces, ingresa aquí el numerador y el denominador y se definen que las matrices A, B, C y D, que son las matrices de estado, del espacio de estados. A, la matriz de estado, B, la matriz de entrada, C, la matriz de salida y D, la matriz de transferencia directa. Entonces, en este sistema que hemos puesto como ejemplo, ¿sí? S, y aquí tenemos S más 10 más S cuadrado más 4S más 16. S cubo más 14S cuadrado, multiplicando, realizando aquí multiplicaciones, ¿sí? Que es de escuela, es algo muy sencillo que, bueno, si ahí no entiende ya sería algo. Bueno, continuando con esto, entonces la función de transferencia al espacio de estados. Vamos a calcular. Entonces, haciendo esta transformación se obtiene estos espacios de estado, haciendo los cálculos manualmente. Haciendo estos cálculos manualmente se obtiene el espacio de estados. Se tiene de la siguiente forma los espacios de estado. Recuerden que la representación de espacios de estado tiene n formas, o sea, se puede definir de diferentes maneras. Entonces, una sola función de transferencia puede tener, o una ecuación diferencial puede tener n formas de espacio de estados. Entonces, el programa MATLAB, ¿cuál sería? Sería este de aquí, para transformar de esa expresión, ¿sí o no? Esta expresión de acá de la función de transferencia. Se puede ir a MATLAB a programar ese diferente esquema. Entonces, primero vamos a definir un vector que sería el numerador. Numerador es igual a ¿cuánto? Recuerden que se pone entre corchetes lo que es 1, que es el S, y el 0 porque no posee término independiente, o sea, un número. Se define también lo que es el denominador con las expresiones que posee. ¿Cuál sería? El 1, el 14, ¿sí? Porque es una función cúbica. Este es del término de S al cuadrado, este es del S, ¿sí o no? Del término del primer orden, y 160. Bueno, punto y coma para que no nos asome. Listo. Entonces, aquí ¿qué ponemos? Las matrices A, B, C, D será igual a ¿cuánto? A transfusion, bueno, con minúsculas, transfusion 2 a system space. Está en inglés. Obviamente el numerador, coma, el denominador. Entonces con esto se obtendría lo que es la representación en espacio de estados, o sea, las matrices de estado, que obviamente coinciden con el resultado que nosotros vimos en el documento. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Si quiero transformar de transfusion a espacio de estados, se obtiene de la siguiente manera. Esta matriz B nos va a definir cuántas entradas tiene. Obviamente solo una entrada. De igual manera, transformar de espacio de estados a función de transferencia. O sea, cuando ya se obtiene el espacio de estados y queremos la función de transferencia. Obviamente, aquí sería el siguiente comando. Aquí se ingresarían las matrices de estado y nos definiríamos el numerador y el denominador. Entonces, UI, que es esta expresión de aquí, nos dice cuántas entradas va a tener. Por ejemplo, una entrada, dos entradas, ¿sí o no? Aquí nos dice UI se debe especificar para sistemas con más de una entrada.
Por ejemplo, si el sistema tiene 3 entradas, se especifica U1, U2, U3. Entonces UI debe tener valores 1, 2 y 3, donde 1 se refiere a U1, 2 la salida 2 y 3 la salida U3. O sea, aquí se pondría, por ejemplo, 1, 2, 3, dependiendo las salidas o dependiendo de las entradas que posee. En este caso, la mayoría de casos o ejercicios que se verán sería con solamente una entrada. Se utilizaría la siguiente expresión sin poner el 1 o poniendo el 1 de system, de space system, o sea, espacio de estados, ¿sí? States a transfusion. De igual manera, tenemos esta matriz de estado, esta definición de un sistema de control en espacio de estados, y ahora queremos definir lo que la función de transferencia. Entonces, de igual manera, MATLAB, bueno, se borra todo esto de aquí, CLC, se pone clear, que es un comando que nos puede borrar, y CLC. Sí. Ponemos A, que sería la matriz, según vimos en los datos anteriores, era igual a ¿cuánto? 0, 1, 0, punto y coma. Obviamente para hacer otra fila sería 0, 0, 1, punto y coma. Sería menos 5, menos 25, menos 5. Para que no nos salga la expresión, es una matriz. La matriz B será igual a ¿cuánto? 0, punto y coma, 25, punto y coma, menos 120. La matriz B de entrada. Se tiene la matriz C, que será igual a ¿cuánto? 1, 0, 0, la matriz de salida, y D que sería igual a ¿cuánto? A 0 matriz. ¿Sí? Se obtiene la siguiente expresión. En este caso sería un numerador y un denominador. Aquí sería coma. Ahora nosotros queremos transformar de System Space a Transfusion. Y se ingresa lo que son las matrices A, B, C, D. ¿Estamos de acuerdo? Y se obtiene lo que es la función de transferencia. El numerador, ¿cuál sería aquí la definición de la función de transferencia? Obviamente sería 25S más 5 sobre, aquí tenemos ¿cuántos términos? Tenemos 4 términos. Aquí sería el término independiente, el S cuadrado, S cubo. Sería S cubo más 5S cuadrado más 25S más 5. Esa sería la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ha sido todo por este video. El próximo video realizaremos ejercicios de representaciones en modelos de espacio de estados, y eso sería prácticamente el último tema de lo que es el modelamiento matemático de los sistemas de control. No se olviden qué modelos tenemos: función de transferencia, en diagrama de bloques y espacio de estados. Esto está aplicado para sistemas lineales. Hay un tema que, bueno, no lo estoy tomando en cuenta aquí, que significaría la linealizar sistemas de control. O sea, obviamente estos son sistemas lineales, donde aparece, si un sistema lineal cumple el teorema de superposición, pero no realmente es así. Obviamente pueden representarse mediante funciones cuadráticas, cúbicas o funciones o campos escalares. Entonces necesita funciones de linealización, pero eso yo lo voy a dar más adelante para que se pueda entender a la perfección. Con esto, terminando el video de los ejercicios, veríamos, ya nos introduciríamos a lo que es modelamiento matemático de los sistemas de control. Modelos mecánicos, por ejemplo, péndulo invertido, lo que son sistemas masa resorte amortiguador, de sistemas de 2 grados de libertad, ¿sí o no? También veríamos lo que son sistemas de circuitos con fasores. También veríamos cómo es diseño electrónico con amplificadores operacionales de controladores PID para que vean el modelo. Sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos y sistemas prácticamente electroneumáticos, controladores de presión, controladores de caudal, y se verían todos esos sistemas. ¿Por qué razón se da primero ese modelamiento? Porque esa es la parte de la ingeniería. O sea,
primero lo que se debe ver es analizar el sistema, sacar prácticamente el dinamismo del sistema mediante una expresión matemática, y de ahí ya se puede diseñar su sistema de su controlador. Y ahí se vería todo lo que es análisis transitorio, análisis por frecuencia, compensadores, controladores de pedida, y se acabaría este sistema, sistemas de control. Entonces, bueno, quiero agradecer a todas las personas que me han enviado mensajes. Hay algunos que me han enviado mensajes por Instagram, inclusive. Bueno, no sé cómo se enterían que tenía Instagram, y bueno, yo casi no lo uso tanto, pero muchas gracias. Algunos que me han escrito al Facebook, algunos que me han escrito a la página, algunos que han comentado mis videos, dándome felicitaciones. Les agradezco mucho, les mando saludos, que se cuiden muy bien y sigan atentos a este canal, que seguiremos con muchos más videos. No se olviden, denle un pulgar arriba, ayúdenme con un pulgar arriba, suscríbanse al canal, compartan, díganle a sus amigos, a sus profesores, para yo seguir pudiendo subir más videos. Así que me despido, se cuidan, adiós.